días. Vamos a retomar el contacto en este momento con el abogado Christian Becker para poder hablar acerca de lo que se viene, porque me gustaría saber si es que los casos en los que ella participó, Ángela Vivanco, estarían viciados en este momento, es decir, las personas involucradas podrían acercarse a la Corte Suprema para quizás reabrir los casos. Mira, es difícil que eso ocurra porque existe un concepto que se llama la seguridad jurídica y esta se consolida con el tiempo a través de instituciones tales como la prescripción y la cosa juzgada. Nosotros los abogados tendemos a hablar en jerga técnica, pero para explicarlo y hacerlo más sencillo significa que transcurridos ciertos plazos ya no se puede intentar ningún recurso, ¿ya? Eso en cuanto a la prescripción. La cosa juzgada es que una decisión judicial tiene no solamente imperio o poder de ser ejecutada, sino que también de no ser discutida nuevamente. Entonces, lo más probable es que no se puedan alterar decisiones judiciales cuyos plazos o recursos para impugnarlas ya pasaron. Sí, de todas maneras, aún así las personas podrían quizás ir hacia organismos internacionales para poder apelar, sobre todo considerando lo que ha ocurrido durante el último tiempo con la ministra Ángela Vivanco, que sabemos que fue el propio presidente de la Corte Suprema el que sostuvo que fue imparcial en el momento de su función en el cargo. Entonces, en ese sentido, preguntarte si es que las personas efectivamente podrían incurrir en estas instituciones ya más internacionales. Claro, está la denominada Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le preguntaba a un periodista ahí, al abogado de Ángela Vivanco. Él no quiso pronunciarse al respecto porque eso es un procedimiento completamente distinto, que tiene otro plazo, tiene de hecho otros honorarios para sus abogados, tiene un costo muy alto y en general el pronóstico en la Corte Interamericana no es muy bueno. ¿Por qué razón? Porque esta Corte toma más o menos 10 años en resolver un asunto. Entonces, es posible que algunas personas involucradas ya ni siquiera sigan con vida en ese periodo. Es una cosa tan etérea y difícil de decir que cuando la justicia tarda tantos años, como es la Corte Interamericana, prácticamente no es justicia. Por eso que se dice que cuando la Corte Suprema falla un asunto, tú tienes que ir a la Corte Celestial. Es una forma de decir que después de la Corte Suprema no hay otra Corte. Por eso que es el máximo tribunal. Sí, en este caso, tras ser removida del cargo Ángela Vivanco, claramente estamos hablando de otros momentos en los que claramente se va a estar viendo su rol como funcionaria pública, es decir, en el Congreso Nacional van a tener que decidir acerca de si es que aprueban o no esta acusación constitucional en su contra, y ella podría ser de alguna manera inhabilitada para acceder a cargos públicos durante al menos 5 años. ¿Cómo sería el futuro de ahora en adelante para la ministra, considerando que tú trabajas desde el área ahí de el derecho? Claramente tienes información valiosa que entregarle a las personas que nos están viendo ahora. Claro, como tú bien lo mencionas, Macarena, esa es una inhabilidad especial, es una forma adicional de sanción que pueden sufrir algunas personas, particularmente los funcionarios públicos, y esto significa que no va a poder optar a los cargos públicos que son tanto de carrera, como el que ella había tenido, que es una carrera judicial, como los cargos de elección popular. Y esto empieza a correr desde que la sentencia se encuentra firme, la cual todavía falta porque pasó de la Cámara Baja o la Cámara de Diputados al Senado y esta tiene que resolverlo generalmente en un plazo de 30 días. Pero luego de eso queda firme, es decir, ya no hay recursos que interponer en contra y desde ahí empiezan a correr estos 5 años y lo que va a tener que hacer es simplemente el ejercicio privado de la profesión como cualquier abogado. Sí, claramente hay un futuro bastante distinto el que podría llevar la ahora exministra Ángela Vivanco, sobre todo considerando que el informe de la Corte Suprema fue bastante lapidario en este caso. Ahora, sabemos que eran 7 las causas por las que se investigaba a la ministra, irregularidades también, interferencia en algunos casos y sobre todo también este vínculo con el abogado Luis Hermosilla. Claramente una arista que todavía tiene que seguir siendo investigada por la Fiscalía, sobre todo considerando que incluso el teléfono celular de la ahora exministra Vivanco lo tienen desde este organismo fiscalizador. Claro, esto podría acarrear, por ejemplo, la imputación de delitos
y ahí podría incluso arriesgar su libertad. Recordemos que el abogado Hermosilla se encuentra privado de libertad, no por una condena, sino por una medida cautelar que se llama prisión preventiva, lo mismo con la abogada Villalobos, y si la Fiscalía encuentra en los antecedentes, particularmente el teléfono que tú mencionas, Macarena, que hay comisión de delitos, entonces la Fiscalía podría tomar la decisión de interponer una denuncia o querella en contra de ella, y esto podría acarrear penas mayores como es la privación de libertad. En todo caso, ella seguramente tiene irreprochable conducta anterior, así que va a poder optar a algún cumplimiento alternativo como es el arresto domiciliario, la firma mensual, el arraigo nacional y otras medidas de menor intensidad, pero eso todavía hay que verlo. Claro, son varias aristas que están pendientes en este momento, tanto el futuro que le reparará ahí, sobre todo considerando lo que decían de parte de los senadores de nuestro territorio nacional, y por otra parte también la Fiscalía, si es que efectivamente en su investigación encuentra algún vínculo que le entrega a ella definitivamente ahí la necesidad de otorgarle cargos en su contra. Muchas gracias ahí, Cristian Becker, por este contacto, te lo agradecemos, estamos ahí en contacto en el caso de que tengamos más información. A ti, que estés muy bien.